Parte 3 de 3. La oración. La oración es la experiencia más maravillosa que una persona puede tener. A diferencia de los susurros diarios de la gran mayoría de la humanidad de todas las regiones que, con sus vanas repeticiones, espera que Dios la oiga, la oración es el éxtasis de una boda espiritual que tiene lugar en la profunda y silenciosa quietud de la consciencia. En su verdadero sentido, la oración es la ceremonia de matrimonio con Dios. Del mismo modo que, el día de su boda, una muchacha renuncia al apellido de su familia para adoptar el apellido del marido, asimismo la persona que reza debe renunciar a su nombre o naturaleza actual y adoptar la naturaleza de aquello por lo que reza. Los evangelios han instruido claramente a las personas sobre la realización de esta ceremonia de la siguiente manera: cuando reces, entra en tu interior en secreto y cierra la puerta y, tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará abiertamente. Entrar en tu interior es entrar en los aposentos nupciales. Del mismo modo que en la noche de boda solo se permite que entran el novio y la novia en una habitación tan sagrada como es la suite nupcial, tampoco se permite que nadie, excepto la persona que reza y aquello por lo que reza, entre en el momento sagrado de la oración. De la misma manera que al entrar en la suite nupcial el novio y la novia cierran la puerta al mundo exterior, también la persona que entra en el momento sagrado de la oración debe cerrar la puerta de los sentidos y dejar el mundo que le rodea absolutamente fuera. Esto se logra alejando la atención completamente de todas las cosas que no sean aquello de lo que ahora estás enamorado, la cosa deseada. La segunda fase de esta ceremonia espiritual está definida en estas palabras: cuando recéis, creed que habéis recibido y recibiréis. Cuando crees alegremente ser y poseer aquello que deseas ser y tener, has dado este segundo paso y, por lo tanto, estás realizando espiritualmente actos de matrimonio y generación. Tu actitud mental receptiva mientras rezas o contemplas podría compararse a una novia o a un útero, porque es ese aspecto de la mente el que recibe las impresiones. Aquello que contemplas ser es el novio, porque es el nombre o la naturaleza que adoptas y, por lo tanto, es aquello que deja su fecundación. De modo que uno renuncia a la soltería o a su actual naturaleza cuando adopta el nombre y la naturaleza de la fecundación. Perdido en la contemplación y habiendo adoptado el nombre y la naturaleza de la cosa contemplada, todo tu ser se emociona con la alegría de ser eso. Esta emoción que recorre todo tu ser cuando te apropias de la consciencia de tu deseo es la prueba de que estás casada y has sido fecundada. Cuando regresas de esta meditación silenciosa, la puerta se abre una vez más al mundo que dejaste atrás. Pero esta vez regresas como una novia embarazada. Entras en el mundo siendo un ser transformado y, aunque solo tú sabes de este maravilloso romance, muy pronto el mundo verá las señales de tu embarazo, porque empezarás a expresar aquello que en tus momentos de silencio sentiste que eras. La madre del mundo, o la novia del Señor, se llama expresamente María, o agua, porque el agua pierde su identidad cuando adopta la naturaleza de aquello con lo que se mezcla. Asimismo, María, la actitud mental receptiva, debe perder su identidad al adoptar la naturaleza de la cosa deseada. Únicamente cuando uno está dispuesto a renunciar a sus limitaciones y a su identidad del presente, puede uno convertirse en aquello que desea ser. La oración es la fórmula mediante la cual se realizan esos divorcios y esos matrimonios. Si dos de vosotros se ponen de acuerdo, eso se establecerá en la tierra. Los dos que se ponen de acuerdo son tú, que eres la novia, y la cosa deseada, que es el novio. Cuando se logre este acuerdo, nacerá un niño que dará fe de esta unión. Empezarás a expresar y a poseer aquello que eres consciente de ser. Rezar es, por lo tanto, reconocer que eres aquello que deseas ser, en lugar de rogarle a Dios que te dé aquello que deseas. Millones de plegarias se quedan sin responder a diario porque el ser humano le reza a un Dios que no existe. Puesto que la consciencia es Dios, uno debe buscar en la consciencia la cosa deseada adoptando la consciencia de la cualidad que uno desea. Solo cuando uno hace esto, sus plegarias son respondidas. Ser consciente de ser pobre mientras uno reza para tener riqueza es ser recompensado con aquello que uno es consciente de ser, es decir, con pobreza. Para que las oraciones tengan éxito,
Deben ser afirmadas y apropiadas. Adopta la consciencia positiva de la cosa deseada. Cuando tengas tu deseo definido, entra silenciosamente en tu interior y cierra la puerta detrás de ti. Piérdete en tu deseo, siente que eres uno con él, mantente en esta fijación hasta que hayas absorbido la vida y el nombre afirmando y sintiendo que eres y tienes lo que deseabas. Cuando salgas de tu momento de oración, debes hacerlo siendo consciente de ser y poseer aquello que hasta ese momento deseabas. Y cuando reunió a sus 12 discípulos, les dio el poder de echar los espíritus impuros y de sanar todo tipo de enfermedades y dolencias. Mateo 10,1. Los 12 discípulos. Los 12 discípulos representan las 12 cualidades de la mente que pueden ser controladas y disciplinadas por el ser humano. Si son disciplinadas, obedecerán en todo momento las órdenes de quien las ha disciplinado. Estas 12 cualidades en el ser humano son potenciales de todas las mentes. Cuando están indisciplinadas, sus actos recuerdan más a los actos de una pandilla que a los de un ejército entrenado y disciplinado. El origen de todas las tormentas y confusiones en las que está sumergido el ser humano puede hallarse directamente en esas 12 características mal relacionadas de la mente humana en su actual estado inactividad. Hasta que sean despertadas y disciplinadas, permitirán que cada rumor y cada emoción sensual les afecten. Cuando las 12 están disciplinadas y se tiene un control sobre, el que ejerce este control les dirá, a partir de ahora no os llamaré esclavas, sino amigas. Sabe que, a partir de ese momento, cada atributo de la mente adquirido y disciplinado será su amigo y le protegerá. Los nombres de las 12 cualidades revelan sus naturalezas. No se les da estos nombres hasta que son llamados a ser discípulos. Estos son, Simón, que más tarde fue llamado Pedro, Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, Santiago, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas. La primera cualidad que debe ser llamada y disciplinada es Simón, o el atributo del oído. Esta facultad, cuando es elevada al nivel de un discípulo, permite que solo lleguen a la consciencia aquellas impresiones que el oído le ha ordenado que deje entrar. No importa lo que la sabiduría de la persona pueda sugerir o la evidencia de sus sentidos pueda transmitir, si dichas sugerencias e ideas no están de acuerdo con lo que oye, permanece inmutable. Esta ha sido instruida por su Señor y entiende que cada sugerencia que permite que pase por su puerta, al llegar a su Señor y Maestro, su conciencia, dejará su impresión ahí, con el tiempo, esa impresión se convertirá en una expresión. La instrucción a Simón es que debería permitir únicamente la entrada de visitantes dignos y honorables a la casa a la conciencia de su Señor. Ningún error puede tapar u ocultar a su Maestro, porque cada expresión de la vida le dice a su Señor a quien ha prestado atención consciente o inconscientemente. Cuando Simón, por sus obras, demuestra que es un discípulo sincero y fiel, entonces recibe el nombre de Pedro o la piedra, el discípulo impasible, el que no puede ser sobornado o coaccionado por ningún visitante. Su Señor lo ha llamado Simón Pedro, el que escucha fielmente las órdenes de su Señor y decide qué órdenes no escucha. Es este Simón Pedro quien descubre que el Yo Soy es Cristo y, por su descubrimiento, se le dan las llaves del cielo y se convierte en la piedra fundamental sobre la cual descansa el templo de Dios. Los edificios deben tener cimientos firmes y solo el oír disciplinado, al saber que el Yo Soy es Cristo, puede mantenerse firme e impasible en el conocimiento de que yo soy Cristo y aparte de mí no hay ningún otro Salvador. La segunda cualidad llamada a ser un discípulo es Andrés, o la valentía. Cuando se desarrolla la primera cualidad, la fe en uno mismo, automáticamente hace que nazca su arma, la valentía. La fe en uno mismo, que no pide la ayuda del hombre, sino que se apropia en silencio y por sí sola de la consciencia de la cualidad deseada a pesar de la razón o de la evidencia de sus sentidos, que le indican lo contrario, sigue siendo fiel, esperando pacientemente con el conocimiento de que su afirmación invisible, si se mantiene, debe realizarse. Esta fe desarrolla una valentía y una
fortaleza de carácter que están más allá de lo que pueda llegar a imaginar la persona indisciplinada cuya fe está en las cosas visibles. La fe de la persona indisciplinada no puede llamarse verdaderamente fe. Porque si le quitamos a una persona los ejércitos, las medicinas o la sabiduría en las que pone su fe, la fe y la valentía desaparecen con ella. Pero a la persona disciplinada le podemos arrebatar el mundo entero y, sin embargo, seguirá teniendo fe, con el conocimiento de que el estado de conciencia en el que mora se encarnará a su debido tiempo. Esta valentía es el hermano de Pedro, Andrés, el discípulo que sabe lo que es atreverse, hacer y guardar silencio. Las siguientes dos cualidades que son llamadas también están relacionadas. Son los hermanos Santiago y Juan, Santiago el justo, el juez recto, y su hermano Juan, el amado. Para que la justicia sea sabia, debe ser administrada con amor, poniendo siempre la otra mejilla y respondiendo en todo momento al mal con el bien, al odio con amor, a la violencia con no violencia. Cuando el discípulo Santiago, símbolo de un juicio disciplinado, es elevado al alto cargo de juez supremo, se le debe poner una venda en los ojos para que no sea influido por la carne y no juzgue por las apariencias. El juicio disciplinado es administrado por alguien que no está influido por las apariencias. El que llamó a estos hermanos a ser sus discípulos se mantiene fiel a su orden de oír únicamente aquello que le han ordenado oír, es decir, el bien. La persona que tiene la cualidad de una mente disciplinada es incapaz de oír y aceptar como cierta cualquier cosa, sobre ella o sobre otra persona, que, al oírla, no llene su corazón con amor. Estos dos discípulos o aspectos de la mente son uno e inseparables cuando son despertados. Alguien tan disciplinado perdona a todas las personas por ser como son. Puesto que es un juez sabio, sabe que cada persona expresa a la perfección aquello que, como ser humano, es consciente de ser. Sabe que sobre los cimientos inmutables de la consciencia descansan todas las manifestaciones y que los cambios de expresión pueden producirse únicamente mediante un cambio en la consciencia. Sin condena ni críticas, estas cualidades disciplinadas de la mente permiten que todo el mundo sea como es. No obstante, aunque permite que todas las personas tengan esta libertad de escoger, siempre están vigilantes para ver que predigan y hagan por sí mismas y para los demás solamente aquellas cosas que, cuando son expresadas, glorifican, dignifican y dan alegría a quien las expresa. La quinta cualidad llamada a ser un discípulo es Felipe. Este pidió que le mostraran al Padre. La persona despierta sabe que el Padre es el estado de conciencia en el que habita el ser humano y que ese estado o Padre solo puede verse cuando es expresado. Sabe que está hecha a la perfecta imagen o semejanza de esa conciencia con la que se identifica. De modo que declara, nadie ha visto jamás a mi Padre, pero yo, el Hijo, que moro en su seno, lo he revelado. Por lo tanto, cuando me veis a mí, el Hijo, veis a mi Padre, porque he venido para dar fe de mi Padre. Mi Padre y yo, la conciencia y su expresión, Dios y el hombre, son uno. Este aspecto de la mente, cuando se disciplina, persiste hasta que las ideas, las ambiciones y los deseos se convierten en realidades encarnadas. Esta es la cualidad que afirma, pero en mi carne veré a Dios. ¿Sabe cómo convertir la palabra en carne? Cómo dar forma a lo informe. El sexto discípulo se llama Bartolomé. Esta cualidad es la facultad imaginativa, una cualidad de la mente que cuando está despierta te diferencia de las masas. Una imaginación despierta coloca al que ha despertado por encima de la persona media, dándole la apariencia de un rayo de luz en un mundo de oscuridad. Ninguna cualidad separa tanto a una persona de otra como la imaginación disciplinada. Es como separar el trigo de la paja. Los que más han aportado a la sociedad son nuestros artistas, científicos, inventores y otras personas con una imaginación vivida. Si hicieran un estudio para determinar por qué muchos hombres y mujeres fracasan en los años posteriores a la universidad, mientras que otros triunfan, encontraríamos que la imaginación había jugado un papel importante. Un estudio de este tipo mostraría que es la imaginación o la falta de ella la que hace que una persona sea un líder, o un segundón.
En lugar de desarrollar la imaginación del ser humano, nuestro sistema educativo a menudo la sofoca al intentar introducir en la mente de la persona la sabiduría que busca. La obliga a memorizar una serie de libros de texto que, con demasiada rapidez, son refutados por libros posteriores. La educación no se consigue introduciendo algo en una persona, su propósito es extraer de la persona la sabiduría que está latente en ella. Espero, lector, que conviertas a Bartolomé en tu discípulo, porque únicamente cuando esta cualidad sea elevada a la categoría de discípulo, tendrás la capacidad de concebir ideas que te elevarán más allá de las limitaciones del hombre. El séptimo se llama Tomás. Esta cualidad disciplinada duda, o niega, cada rumor o sugerencia que no está en armonía con lo que se le ha ordenado a Simón Pedro que deje entrar. La persona que es consciente de estar sana no porque ha heredado una buena salud, ni por la dieta o el clima, sino porque ha despertado y conoce el estado de conciencia en el que vive continuará expresando una buena salud, a pesar de las condiciones del mundo. Podría enterarse a través de la prensa, la radio y los sabios del mundo que una plaga está arrasando la tierra y, sin embargo, seguiría impasible y no se dejaría impresionar. Tomás, el que duda, si está disciplinado, negará que la enfermedad, o cualquier otra cosa que no esté en sintonía con la conciencia a la que pertenece, tenga algún poder para afectarlo. Es la cualidad de la negación, cuando está disciplinada, evita que la persona reciba impresiones que no están en armonía con su naturaleza. Adopta una actitud de indiferencia absoluta a todas las sugestiones que son ajenas a aquello que desea expresar. La negación disciplinada no es una lucha, sino indiferencia absoluta. Mareo, el octavo, es el don de Dios. Esta cualidad de la mente revela que los deseos del hombre son regalos de Dios. La persona que ha llamado a este discípulo a la existencia sabe que todos los deseos de su corazón son un regalo del cielo y que contienen el poder y el plan para su expresión. Una persona así jamás cuestiona la forma en que se expresará. Sabe que el plan de expresión nunca le es revelado al hombre porque no se pueden averiguar las formas de actuar de Dios. Acepta completamente sus deseos como regalos que ya ha recibido y sigue su camino en paz, confiando en que aparecerán. El noveno discípulo se llama Santiago hijo de Alfeo. Esta es la cualidad del discernimiento. Una mente clara y ordenada es la voz que llama a este discípulo a la existencia. Esta facultad percibe aquello que no ha sido revelado para el ojo humano. Este discípulo no juzga por las apariencias, porque tiene la capacidad de funcionar en la esfera de las causas, por lo tanto, jamás se deja engañar por las apariencias. La clarividencia es la facultad que se despierta cuando esta cualidad está desarrollada y disciplinada, no la clarividencia de las sesiones de espiritismo de los médiums, sino la auténtica clarividencia o capacidad de ver claramente de los místicos. Es decir, este aspecto de la mente tiene la capacidad de interpretar lo que se ve. El discernimiento o la capacidad de diagnosticar es la cualidad de Santiago, hijo de Alfeo. Tadeo, el décimo, es el discípulo de la alabanza, una cualidad de la que carece por completo la persona indisciplinada. Cuando esta cualidad de la alabanza y el dar las gracias está despierta dentro de la persona, ésta se pasea con las palabras gracias, Padre en los labios. Sabe que su gratitud por las cosas no vistas abre las ventanas del cielo y permite que se viertan sobre él regalos que van más allá de su capacidad de recibir. La persona que no se siente agradecida por las cosas recibidas probablemente no recibirá muchos regalos de la misma fuente. Hasta que esta cualidad de la mente esté disciplinada, el ser humano no verá al desierto florecer como una rosa. La alabanza y la gratitud son a los regalos invisibles de Dios los deseos que uno tiene lo que la lluvia y el sol a las semillas invisibles que están en el seno de la tierra. La 11ª cualidad es Simón de Cana. Una frase clave para este discípulo es oír buenas noticias. Simón de Cana, o Simón de la tierra de la leche y la miel, cuando es llamado a ser discípulo, es la prueba de que alguien que posee esta facultad es consciente de la abundancia de la vida. Puede decir con el salmista David, me preparas una mesa en presencia de mis enemigos, perfumas con ungüento mi cabeza y me llenas la copa a rebosar.
Este aspecto disciplinado de la mente es incapaz de oír nada que no sean buenas noticias y, por lo tanto, está bien cualificada para predicar el evangelio o el buen hechizo. N. Delate, aquí el autor hace un juego de palabras. Evangelio en inglés es gospel y buen hechizo es God spell. La 12ª y última de las cualidades disciplinadas de la mente se llama Judas. Cuando esta cualidad está despierta, la persona sabe que debe dejar de ser lo que es para poder convenirse en lo que desea ser. Así, se dice de este discípulo que se suicidó, que es la manera que tiene el místico de decirle al iniciado que Judas es el aspecto disciplinado del desprendimiento. Este sabe que su yo soy, o conciencia, es su salvador, de modo que deja ir a todos los demás salvadores. Esta cualidad, cuando está disciplinada, le da a la persona la fuerza para soltar. La persona que ha llamado a Judas a la existencia ha aprendido a alejar su atención de los problemas o las limitaciones y a ponerla en aquello que es la solución o el salvador. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos. Nadie tiene mayor amor que el que da la vida por un amigo. Cuando la persona se da cuenta de que la cualidad deseada, si se realiza, le salvará y será su amiga, renuncia de buena gana a su vida su concepto actual de sí misma por su amiga, apartando su conciencia de aquello que es consciente de ser y adoptando la conciencia de aquello que desea ser. Cuando el hombre despierte de su estado indisciplinado, Judas, un discípulo al que el mundo, en su ignorancia, ha desacreditado, será colocado en un lugar elevado, porque Dios es amor y nadie tiene mayor amor que este, que dejar su vida por un amigo. La persona no se convertirá en aquello que desea ser hasta que abandone eso que ahora es consciente de ser, y Judas es el que consigue esto a través del suicidio o el desprendimiento. Estas son las 12 cualidades que le fueron dadas al hombre en la creación del mundo. El deber del ser humano es elevarlas al nivel de discípulas. Cuando logre esto, dirá, he acabado la obra que me encomendaste y te he glorificado en la tierra. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti con la gloria que tenía contigo antes de existir el mundo. En él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17,28. Luz líquida. Psíquicamente, este mundo es como un océano de luz que contiene en su interior todas las cosas, incluido el ser humano, como cuerpos palpitantes envueltos en luz líquida. La historia bíblica del diluvio es el estado en el que vive el hombre. En realidad está envuelto en un océano de luz líquida en el que se mueve una gran cantidad de seres de luz. La historia del diluvio sigue representándose en la actualidad. El ser humano es el arca que contiene en su interior los principios masculino-femenino de todo ser vivo. La paloma, o la idea, que es enviada para que encuentre tierra firme el intento del ser humano de encarnar sus ideas. Las ideas del ser humano recuerdan a las aves en vuelo, como la paloma del relato bíblico, regresan a él sin encontrar un lugar donde descansar. Si la persona no permite que estas búsquedas infructuosas la desanimen, un día el ave regresará con una ramita verde. Cuando haya adoptado la conciencia de la cosa deseada, se convencerá de que es así, y sentirá y sabrá que es aquello de lo que se ha apropiado conscientemente, aunque todavía no haya sido confirmado por sus sentidos. Un día, la persona se identificará tanto con su idea que sabrá que eso es ella, y declarará, yo soy lo que deseo ser, yo soy lo que yo soy. Descubrirá que, al hacer esto, empezará a encarnar su deseo esta vez, la paloma o el deseo encontrará tierra firme, realizando así el misterio de la palabra hecha carne. Todo en el mundo es una cristalización de esta luz líquida. Yo soy la luz del mundo. Tu conciencia de ser es la luz líquida del mundo que se cristaliza en las ideas que tienes de ti mismo. Tu conciencia de ser no condicionada fue concebida primero en la luz líquida que es la velocidad inicial del universo. Todas las cosas, desde las vibraciones o expresiones más altas hasta las más bajas de la vida no son más que distintas vibraciones o velocidades de esta velocidad inicial. El oro, la plata, el hierro, la madera, la carne, etc., solo son diferentes expresiones o velocidades de esta única sustancia, luz líquida. Todas las cosas son luz líquida cristalizada.
La diferenciación o infinidad de expresiones está causada por el deseo de la persona que las concibe de conocerse a sí misma. Tu concepto de ti mismo determina automáticamente la velocidad necesaria para expresar aquello que has concebido que eres. El mundo es un océano de luz líquida en innumerables estados diferentes de cristalización. El Señor insufló en sus narices el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Génesis 2,7. El aliento de vida. ¿El profeta Elías realmente le devolvió la vida al hijo muerto de la viuda? Esta historia, como todas las de la Biblia, es un drama psicológico que tiene lugar en la consciencia del hombre. La viuda simboliza a todos los hombres y mujeres del mundo, el niño muerto representa los deseos y ambiciones frustrados del ser humano, mientras que el profeta Elías simboliza el poder de Dios dentro del hombre, o su conciencia de ser. La historia nos cuenta que el profeta tomó al niño muerto del seno de su madre y lo llevó a una habitación alta. Cuando entró en esa habitación, cerró la puerta detrás de ellos. Colocando al niño sobre una cama, le insufló el aliento de vida. Luego regresó a donde estaba la madre, le entregó a su hijo y le dijo: «Mujer, tu hijo vive». Los deseos del ser humano pueden simbolizarse en el niño muerto. El mero hecho de desear algo es una prueba positiva de que la cosa deseada todavía no es una realidad viviente en su mundo. Intenta de todas las formas imaginables convertir su deseo en realidad, darle vida, pero al final descubre que todos los intentos son vanos. La mayoría de las personas no es consciente de la existencia del poder infinito que está en su interior. Siguen teniendo indefinidamente al niño muerto en sus brazos, sin darse cuenta de que el deseo es la indicación positiva de las capacidades ilimitadas de su realización. Si la persona reconoce una vez que su conciencia es un profeta que insufla vida a todo lo que ella es consciente de ser, cerrará la puerta de sus sentidos a su problema y fijará su atención únicamente en aquello que desea, sabiendo que al hacerlo sus deseos se harán realidad. Descubrirá que el reconocimiento es el aliento de vida, pues percibirá porque ahora declara conscientemente que está expresando o poseyendo todo lo que desea ser o tener, que estará insuflando el aliento de vida a su deseo. La cualidad reclamada para el deseo, en cierto modo, desconocida para ella, empezará a moverse y a convertirse en una realidad viva en su mundo. Sí, el profeta Elías vive eternamente como la conciencia ilimitada de ser, la viuda como su conciencia limitada de ser y el niño como aquello que desea ser. Tu Dios, a quien sirves con tanta perseverancia, podrá salvarte. Daniel 6,17. Daniel en el foso de los leones. La historia de Daniel es la historia de todas las personas. Está escrito que Daniel, mientras estuvo encerrado en el foso de los leones, dio la espalda a las bestias hambrientas y, con la vista enfocada en la luz que entraba desde arriba, rezó al único Dios. Los leones, que habían sido privados de alimentación intencionadamente para el festín, fueron incapaces de hacer daño al profeta. La fe en Dios de Daniel era tan grande que finalmente propició su libertad y que le asignaran un alto cargo en el gobierno de su país. Esta historia fue escrita para que te instruyeras en el arte de liberarte de cualquier problema o prisión en el mundo. Lo único que nos preocuparía a la mayoría de nosotros si nos encontráramos en el foso de los leones, serían los leones. No pensaríamos en ningún otro problema en el mundo entero, excepto el de los leones. Sin embargo, nos cuentan que Daniel les dio la espalda y miró hacia la luz que era Dios. Si pudiéramos seguir el ejemplo de Daniel al sentirnos amenazados por cualquier desastre, como, por ejemplo, los leones, la pobreza o la enfermedad, si, como Daniel, también nosotros pudiéramos llevar nuestra atención a la luz que es Dios, nuestras soluciones serían igual de simples. Si, por ejemplo, te encarcelaran, nadie tendría que decirte que lo que deberías desear es la libertad. La libertad, o mejor dicho, el deseo de ser libre, sería automático. Lo mismo se aplicaría si te encontraras enfermo o endeudado o en cualquier otro apuro. Los leones representan las situaciones aparentemente sin solución, de una naturaleza amenazadora.
Todo problema produce automáticamente su solución en la forma de un deseo de liberarnos del problema. Por lo tanto, dale la espalda a tu problema y centra tu atención en la solución deseada, sintiendo que ya eres aquello que deseas. Continúa con esa creencia y descubrirás que los muros de tu prisión desaparecen cuando empiezas a expresar aquello que ahora eres. Consciente de ser. He visto a personas, aparentemente con grandes deudas, aplicar este principio, y en muy poco tiempo esas montañas habían desaparecido. También he visto aplicar este principio a personas a quienes los médicos habían diagnosticado una enfermedad incurable y, en un periodo de tiempo increíblemente corto, su enfermedad supuestamente incurable había desaparecido sin dejar rastro. Debes ver tus deseos como las palabras pronunciadas por Dios, y cada palabra como una profecía de lo que puedes llegar a ser. No cuestiones si eres digno, o no, de que tus deseos se hagan realidad. Acéptalos cuando lleguen a ti. Agradécelos como si fueran regalos. Siéntete feliz y agradecido por haber recibido esos regalos maravillosos. Luego, sigue tu camino en paz. Esta sencilla aceptación de tus deseos es como dejar caer una semilla fértil en una tierra siempre preparada. Cuando dejas caer tu deseo en la consciencia como si fuera una semilla, seguro de que aparecerá en todo su potencial, has hecho todo lo que se espera de ti. Preocuparte o interesarte por la manera en que se despliega es mantener esas semillas fértiles agarradas mentalmente y, por lo tanto, impedir que maduren hasta la cosecha. No estés angustiado o preocupado por los resultados. Los resultados llegarán con la misma seguridad con que el día sigue a la noche. Ten fe en esta siembra hasta que la evidencia se manifieste mostrándote que así es. Tu confianza en este procedimiento te dará grandes recompensas. Solo esperarás un poco en la consciencia de la cosa deseada, luego, súbitamente, y cuando menos te lo esperes, la cosa sentida se convertirá en tu expresión. La vida no hace diferencias entre las personas ni destruye nada, continúa manteniendo vivo aquello que la persona es consciente de ser. Las cosas desaparecerán únicamente cuando la persona cambie su consciencia. Por mucho que lo quieras negar, sigue siendo un hecho que la consciencia es la única realidad y que las cosas no son más que un reflejo de aquello que eres consciente de ser. El estado celestial que buscas lo encontrarás únicamente en la consciencia, porque el reino de los cielos está dentro de ti. Tu consciencia es la única realidad viva, la cabeza eterna de la creación. Aquello que eres consciente de ser es el cuerpo temporal que vistes. Alejar tu atención de lo que eres consciente de ser es decapitar al cuerpo, pero del mismo modo que un pollo o una serpiente continúa saltando y palpitando durante un rato después de que se la haya cortado la cabeza, también las cualidades y condiciones parecen vivir durante un tiempo después de que hayas retirado tu atención de ellas. El hombre, al no conocer esta ley de la consciencia, piensa constantemente en sus condiciones habituales anteriores y, al prestarles atención, coloca sobre esos cuerpos muertos la cabeza eterna de la creación. De ese modo los reanima y los resucita. Debes dejar en paz a esos cuerpos muertos y dejar que los muertos entierren a los muertos. Una vez que la persona ha puesto la mano en el arado, es decir, cuando ha adoptado la consciencia de la cualidad deseada, si mira atrás lo único que conseguirá será frustrar su oportunidad de entrar en el reino de los cielos. Puesto que la voluntad del cielo siempre se hace en la tierra, actualmente estás viviendo en el cielo que has establecido dentro de ti, porque tu cielo se revela en esta tierra. El reino de los cielos realmente está cerca. Ahora es el momento aceptado, así que crea un nuevo cielo, entra en un nuevo estado de consciencia y aparecerá una nueva tierra. Salieron y subieron a la barca, y esa noche no pescaron nada. Juan 21,3 Él les dijo, echad y red al lado derecho de la barca encontraréis. La echaron, y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Juan 21,6. Pescar. Esta es cierto que los discípulos estuvieron pescando toda la noche y no pescaron nada. Entonces apareció Jesús en escena y les dijo que echaran sus redes otra vez, pero que esta vez las echaran al lado derecho. Pedro obedeció a la voz de Jesús y echó sus redes una vez más al agua.
Ahí donde unos minutos antes no había habido ningún pez en el agua, las redes casi se rompieron por la cantidad de peces cogidos. El ser humano, pescando durante la noche de la ignorancia humana, intenta realizar sus deseos mediante el esfuerzo y la lucha, y al final descubre que su búsqueda ha sido infructuosa. Cuando descubra que su conciencia de ser es Cristo Jesús, obedecerá a su voz y dejará que dirija su pesca. Echará el anzuelo al lado derecho, aplicará la ley de la forma correcta y buscará en su conciencia aquello que desea. Al encontrarlo ahí, sabrá que se multiplicará en el mundo de la forma. Las personas que han tenido el gusto de pescar saben lo emocionante que es sentir al pez en el anzuelo. La mordida del pez va seguida de su juego y después de ese juego se saca al pez del agua. Algo parecido ocurre en la conciencia del hombre cuando pesca en busca de las manifestaciones de la vida. Los pescadores saben que si quieren pescar un pez grande deben hacerlo en aguas profundas. Si quieres obtener mucho de la vida, debes dejar atrás las aguas superficiales, con sus numerosos arrecifes y barreras, y lanzarte a las azules aguas profundas donde juegan los grandes. Para atrapar las grandes manifestaciones de la vida debes entrar en estados de conciencia más profundos y más libres. Las grandes expresiones de la vida viven únicamente en esas profundidades. Esta es una fórmula sencilla para tener una pesca exitosa. Primero, decide qué es lo que quieres expresar o poseer. Esto es esencial. Debes saber claramente lo que quieres de la vida para poder pescarlo. Después de tomar tu decisión, aléjate del mundo de los sentidos, retira tu atención del problema y ponía en el mero hecho de existir, repitiendo en silencio pero con sentimiento, yo soy. Cuando alejes tu atención del mundo que te rodea y la colocas en el yo soy, de manera que te pierdas en el sentimiento de simplemente existir, te encontrarás deslizando el ancla que te ataba a las superficialidades de tu problema y, sin ningún esfuerzo, descubrirás que estás avanzando hacia las profundidades. La sensación que acompaña a este acto es una sensación de expansión. Sentirás que te elevas y te expandes, como si realmente estuvieras creciendo. No temas a esta experiencia de flotar y crecer, porque no vas a perder nada, excepto tus limitaciones. Pero tus limitaciones van a desaparecer cuando te alejes de ellas, porque solo viven en tu conciencia. En esta conciencia profunda y expandida, sentirás que eres una poderosa fuerza pulsante tan profunda y rítmica como el mar. Esta sensación de expansión es la señal de que ahora estás en las profundas aguas azules, donde nadan los peces grandes. Imagina que el pez que decides pescar es la salud y la libertad. Empiezas a pescar en estas profundidades informes y pulsantes de ti en busca de esas cualidades o estados de conciencia, y lo haces sintiendo yo soy una persona sana, yo soy libre. Continúas afirmando y sintiendo que estás sano y eres libre hasta que la convicción de que eres eso te posee. Cuando la convicción nazca dentro de ti, de manera que todas las dudas desaparezcan y sepas y sientas que te has liberado de las limitaciones del pasado, sabrás que has atrapado esos peces. La alegría que recorre todo tu ser al sentir que eres aquello que deseas ser es igual a la emoción del pescador cuando atrapa a sus peces. A continuación viene el juego del pez. Esto se consigue regresando al mundo de los sentidos. Cuando abres los ojos al mundo que te rodea, la convicción y la conciencia de que estás sano y eres libre deberían estar tan instaladas en tu interior que todo tu ser se emocione con la expectación. Luego, mientras recorres el necesario lapso de tiempo que tornarán las cosas sentidas en encarnarse, sentirás una emoción secreta porque sabes que dentro de poco tendrás eso que ninguna persona puede ver, pero que tú sientes y sabes que eres. En un instante, cuando no estés pensando, mientras caminas fielmente con esta conciencia, empezarás a expresar y a poseer eso que eres consciente de ser y poseer, experimentando con los pescadores la dicha de pescar al gran pez. Ahora, sal a pescar las manifestaciones de la vida, echando tus redes en el lado correcto. Que estas palabras penetren en vuestros oídos, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lucas 9,44. Sé oídos que oyen. Que estas palabras penetren en vuestros odios, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres.
No seas como esas personas que tienen ojos que no ven y oídos que no oyen. Deja que estas revelaciones penetren profundamente en tus oídos, porque después de que el hijo la idea haya sido concebido, el hombre, con sus valores falsos la razón, intentará explicar las razones de la expresión del hijo y, al hacerlo, la hará pedazos. Cuando las personas están de acuerdo en que algo es humanamente imposible y que, por lo tanto, no se puede hacer, si alguien realiza esa cosa imposible, los sabios que dijeron que eso no podía hacerse empezarán a decirte por qué y cómo ha ocurrido. Cuando hayan acabado rasgando la túnica sin costuras las causas de la manifestación, estarán tan lejos de la verdad como cuando proclamaron que era imposible. Mientras el ser humano busque la causa de la expresión fuera de quien la expresa, buscará en vano. Durante miles de años, se le ha dicho al ser humano, yo soy la resurrección y la vida, ninguna manifestación llega a mí si yo no la atraigo, pero no quiere creerlo, prefiere creer que las causas están fuera de él. En cuanto aquello que no era visto se hace visible, el hombre está listo para explicar la causa y el propósito de su aparición. Así pues, el Hijo del Hombre, la idea que desea la manifestación, está siendo destruido constantemente en manos explicación razonable o sabiduría del hombre. Ahora que tu conciencia te ha sido revelada como la causa de toda expresión, no regreses a la oscuridad de Egipto con sus muchos dioses. Solo hay un Dios. El único Dios es tu conciencia. Y todos los habitantes de la tierra no cuentan para nada. Y él hace lo que quiere con los ejércitos de los cielos y con los habitantes de la tierra. Y no hay nadie que pueda detener su mano o le diga, ¿qué haces? Si todo el mundo se pusiera de acuerdo en que cierta cosa no puede ser expresada y, sin embargo, tú fueras consciente de ser aquello que ellos están de acuerdo en que no puede ser expresado, tú lo expresarías. Tu conciencia jamás pide permiso para expresar aquello que eres consciente de ser. Lo hace con naturalidad y sin esfuerzo, a pesar de la sabiduría del hombre y de toda la oposición. No saludéis a nadie por el camino. Esta no es una orden de ser insolente o antipático, sino un recordatorio de no reconocer a un superior, a no ver en nadie una barrera a tu expresión. Nadie puede pararte la mano o cuestionar tu capacidad de expresar aquello que eres consciente de ser. No juzgues las cosas por las apariencias, porque todos son nada a los ojos de Dios. Cuando los discípulos, por su juicio de las apariencias, vieron al niño demente, pensaron que era un problema más difícil de resolver que otros que habían visto, así que no lograron curarlo. Al juzgar por las apariencias, olvidaron que todas las cosas son posibles para Dios. Hipnotizados como estaban por la realidad de las apariencias, no podían sentir la mutualidad de la cordura. La única manera de evitar estos fracasos es tener en mente que tu conciencia es el Todopoderoso, la presencia sabia. Sin ayuda, esta presencia desconocida que está en tu interior manifiesta sin esfuerzo aquello que eres consciente de ser. Debes ser totalmente indiferente a la evidencia de los sentidos, de manera que puedas sentir la naturalidad de tu deseo, y tu deseo se realizará. Dale la espalda a las apariencias y siente la naturalidad de esa percepción perfecta dentro de ti, una cualidad de la que nunca se debe desconfiar o dudar. Su comprensión hará que nunca te desvíes del camino. Tu deseo es la solución a tu problema. Cuando el deseo se realiza, el problema desaparece. No puedes forzar nada hacia afuera con el esfuerzo más poderoso de la voluntad. Solo hay una manera en que puedes tener a tu disposición las cosas que deseas y es adoptando la conciencia de las cosas deseadas. Hay una gran diferencia entre sentir una cosa y solo saberla intelectualmente. Debes aceptar sin reservas el hecho de que al poseer sentir una cosa en la conciencia, has ordenado a la realidad que la causa venga a la existencia en una forma concreta. Debes estar absolutamente convencido de que hay una conexión continua entre la realidad invisible y su manifestación visible. Tu aceptación interior debe convertirse en una convicción intensa, inalterable, que trasciende tanto a la razón como al intelecto, renunciando enteramente a cualquier creencia en la realidad de la exteriorización, excepto como reflejo de un estado de conciencia interior. Cuando realmente comprendes y crees estas cosas,
Has construido una certeza tan intensa que nada puede hacerte tambalear. Tus deseos son realidades invisibles que responden únicamente a las órdenes de Dios. Dios ordena a lo invisible que aparezca, afirmando que Él es la cosa ordenada. Él se hizo igual a Dios y no consideró una usurpación realizar las obras de Dios. Ahora, deja que esta frase penetre profundamente en tus oídos, sé consciente de ser aquello que quieres que aparezca. Clarividencia. El Conde de Montecristo. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. ¿Y no recordáis? Marcos 8,18. Clarividencia. La verdadera clarividencia no se apoya en tu capacidad de ver cosas que están fuera del alcance de la vista humana, sino en tu capacidad de entender lo que ves. Cualquiera puede ver un informe financiero, pero muy pocos pueden leer un informe financiero. La capacidad de interpretar el informe es la señal de que se tiene una vista clara o clarividencia. Nadie sabe mejor que el autor que todos los objetos, animados e inanimados, están envueltos en una luz líquida que mueve y pulsa con una energía mucho más radiante que los propios objetos, pero también sabe que la capacidad de ver esas auras no es igual a la capacidad de entender lo que uno ve en el mundo que le rodea. Para ilustrar este punto, he aquí una historia que todo el mundo conoce, pero que solo el auténtico místico o clarividente ha comprendido realmente. Sinopsis. La historia de Dumas el Conde de Montecristo es, para el místico y verdadero clarividente, la biografía de todas las personas. Y Edmond Dantes, un joven marinero, encuentra muerto al capitán de su barco. Tomando el mando del navío en medio de un mar agitado por una tormenta, intenta conducir la nave hasta un lugar donde poder echar el ancla. Y Dantes tiene un documento secreto que debe ser entregado a un hombre al que no conoce, pero que se presentará ante el joven marinero a su debido tiempo. Este documento es un plan para liberar al emperador Napoleón de su prisión en la isla de Elba. Y cuando Dantes llega al puerto, 3 hombres quienes, mediante adulaciones y lisonjas, han logrado congraciarse con el actual rey, temiendo cualquier cambio que pudiera afectar a sus puestos en el gobierno, hacen que el joven marinero sea arrestado y encerrado en las catacumbas. Si te gustó el video, recuerda darle manita arriba, comparte el video con tus amigos y suscríbete al canal para más videos como este.